Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir invocando a la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos dirija esta formación, esta reflexión. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Iniciamos el compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a continuar con la novena. Hoy nos pertenece el octavo día de la novena de aguinaldos. Octavo día de la novena. ¿Qué es lo que hoy la Iglesia nos presenta a nosotros como lema? Dice: vayan y hagan discípulos viviendo la caridad. Vayan y hagan discípulos viviendo la caridad. Entonces ese es el lema que nos presenta hoy la Iglesia. Vamos a iniciar con la oración de todos los días. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de su amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplicamos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros el lema que nos presenta la Iglesia hoy. Dicen: vayan y hagan discípulos viviendo la caridad. Hoy la Iglesia, al presentarnos a nosotros este lema, nos está haciendo a nosotros una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Que vivamos la caridad. Que nosotros como discípulos de Cristo, que nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes de Cristo, y que pertenecemos a la Iglesia verdadera, a la Iglesia católica, vivamos la caridad. Esa es la invitación que el Señor nos da hoy a nosotros. Cuando nosotros hablamos de caridad, estamos hablando ¿de qué? De misericordia. Ser misericordioso con los demás. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Sea misericordioso con los demás. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos invita a eso, a que seamos misericordiosos. Y Él dice: sean misericordiosos y hallarán la misericordia de Dios. San Mateo, capítulo 5, versículo 7, dice: felices los misericordiosos, porque obtendrán la misericordia de Dios. Entonces la invitación que hoy nos hace la Iglesia es que seamos ¿qué? Misericordiosos, que pongamos nuestra mirada en aquel que nos necesita,
aquel que tiene sus necesidades, tiene necesidades, que aquel que de pronto no tiene nada que comer, nada que beber, que de pronto se siente solo, de pronto necesita alguna compañía, necesita sentirse acompañado. Que hagamos la misericordia, dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo, a él le hacen una pregunta, unos fariseos, y donde uno de ellos le dice que ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Jesús le dice, el mandamiento más importante es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero él le dice, pero hay otro mandamiento también igual de importante, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos está diciendo ahí que nosotros, si realmente queremos ser misericordiosos, debemos poner nuestra mirada en el hermano, en el necesitado, en aquel que necesita de nosotros. Vamos a leerlo. Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Dice el Señor: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Entonces, la invitación que el Señor nos hace es, sean misericordiosos. ¿Cómo podemos nosotros ser misericordiosos? ¿Cómo debe ser la actitud de un creyente, de un cristiano católico, de que quiere ser discípulo de Jesús y quiere obedecerlo? Vamos a ver cómo eran que los primeros cristianos hacían ellos, realizaban ellos, y por lo cual nosotros debemos imitarlos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. Dice, eran asiduos. Dice, eran asiduos. ¿Quiénes? Los primeros cristianos. Los primeros cristianos, los que empezaron a conformar la iglesia de Cristo. Empezaron a conformar la iglesia de Cristo. Los que aceptaban a Cristo, aceptaban la palabra de los apóstoles y se hacían bautizar y empezaban a pertenecer a la iglesia de Cristo. Dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Lo primero que ellos hacían era ¿qué? Que se dejaban guiar por los apóstoles. Ellos solamente se hacían lo que los apóstoles les mandaban. Y luego dice, a la convivencia fraterna, a la convivencia fraterna. Entonces, ellos dice que eran asiduos a la convivencia fraterna. O sea, se llevaban como hermanos. Ellos se miraban, ellos se compartían todo. Se compartían todo. Mire que lo que en Hechos 4, creo que es Hechos 4:34, él ahí nos demuestra qué hacían los primeros cristianos y qué es lo que nos está mostrando a nosotros para que nosotros también vivamos la caridad. Vivamos la caridad. ¿Cómo eran los cristianos realmente? ¿Será que nosotros sí estamos actuando igual que ellos? Dice, Hechos capítulo 4, versículo 34, dice,
Entre ellos ninguno sufría necesidades. Entre ellos ninguno sufría necesidades. ¿Qué quiere decir? Que a nadie les faltaba nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de aquellas personas que necesitaban algo, ya sea para comer, ya sea un techo donde dormir, ya sea de pronto compañía espiritual, bueno, cualquier cosa, cualquier necesidad que ellos necesitaban, ellos se la cubrían. Dice, entre ellos ninguno sufría necesidades, pues los que poseían campos o casas, los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar la misericordia? ¿Cómo podemos nosotros mostrar la caridad en una persona? Mirando, primero que todo, al hermano, al prójimo, como Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mirando qué necesita él, qué le hace falta, en qué le podemos ayudar, en qué le podemos aportar. Entonces, vea la importancia que está ahí. La importancia de ser caritativos. Y mire, ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos va a enseñar también. Pablo dice que si nosotros queremos obtener la misericordia de Dios, como lo dijo Jesús en Hechos, en Mateo 5, 7, sean misericordiosos y hallarán la misericordia. Entonces, para que nosotros para que obtengamos nosotros la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, Pablo dice, les ruego pues, hermanos, está haciendo un ¿qué? Un ruego. ¿Un ruego a quién? A todos nosotros los cristianos católicos, los que seguimos a Cristo, los que queremos obedecer a Cristo, con lo que dice, vayan y hagan discípulos, dice, viviendo la caridad. Entonces dice Pablo, le ruego pues, hermanos, por la gran misericordia de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio. Entonces dice Pablo, ustedes, si quieren hallar la misericordia de Dios, deben ofrecerse, primero que todo, como sacrificio, deben donarse como sacrificio. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que nosotros debemos, antes de ocuparnos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, debemos nosotros ocuparnos de las necesidades de los demás. También podemos donarnos como sacrificio cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, o cuando nosotros sacrificamos algo que a nosotros nos gusta mucho, que nos agrada, que nos hace sentir bien. Por decir un ejemplo, como le gusta estar mucho metido en las redes sociales y dice, yo como sacrificio vivo porque amo a Cristo y quiero que Cristo sea misericordioso conmigo, voy a dejar de mirar las redes sociales, voy a dejarme de meter en Facebook, en YouTube, para ver todas esas cosas que no traen ninguna enseñanza, que no ayudan a nada. Esos juegos, todos esos juegos que lo que traen lo que hacen es dañar a la persona. O por ejemplo, de pronto aquellos que son borrachos, que no pueden dejar el licor. Si ellos quieren donarse como sacrificio vivo y quieren hallar la misericordia de Dios, ¿qué tienen que hacer? Dejar atrás el trago, dejar atrás los vicios, como el vicio de la droga, por ejemplo, o como los vicios de fumar. O sea, ser sacrificio vivo se refiere a soltar aquello que nos
que no nos deja vivir con amor y con fe el amor de Dios, el amor de Cristo, y que nos hace alejar de la iglesia, desprendernos de todo aquello que esto no nos deja buscar el reino de Dios, no nos deja acercarnos a Cristo. Todo eso dejarlo, o sea, apartarnos del mundo y acercarnos ¿a quién? A Cristo, acercarnos a Dios. Entonces Pablo dice, dónense como sacrificio vivo. Y luego dice, y santo. ¿Qué quiere decir? Que debemos empezar a vivir una santidad. Que debemos empezar a vivir una santidad. ¿Cómo nosotros podemos empezar a vivir una santidad? Primero que todo, cambiando nuestra conducta, nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de vestir. ¿Cómo podemos buscar la santidad? Asistiendo a la misa todos los días o al menos todos los domingos, comulgando, haciendo oración, leyendo la palabra del Señor y haciendo obras de misericordia, viviendo la caridad como nos lo está pidiendo acá. Así solamente nosotros podemos ir buscando ¿qué? La santidad. Ir buscando la santidad. Y dice, capaz de agradarle. Santo, capaz de agradarle. Dice, este culto conviene a criaturas que tienen juicio, que tienen buen juicio. Entonces, solamente nosotros lo podemos lograr si nos apartamos del mundo y empezamos a vivir, a buscar ¿a quién? A Dios, a Cristo, y empezar a obedecerlo. Entonces la invitación que hoy nos hace la iglesia es esa: vayan y hagan discípulos viviendo la caridad, sean siendo caritativos. Mire que en el versículo 13 Pablo también nos muestra cómo eran los primeros cristianos, así como lo mostraron en Hechos. También Pablo también nos lo muestra acá. Dice, compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Compartan con los hermanos necesitados. Nos está diciendo, fijen la mirada en el hermano, en el otro. ¿Qué necesita? ¿Qué les hace falta? ¿En qué lo puedo ayudar? En eso nos está exigiendo. Pablo nos dice que debemos hacer, ¿sí? Si queremos hallar la misericordia de Dios. Dice, y acoger a los que están de paso, o sea, a los peregrinos. Acoger a los peregrinos. Lo mismo que Jesús en Mateo capítulo 20, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, cuando Él nos habla de las obras de misericordia corporales. Dar de comer al sediento, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, ir a visitar a los presos, ayudar a los enfermos y hacer oración y ir a ¿qué? Ayudar a enterrar a los muertos. O sea, las obras de caridad que la iglesia nos presenta y que están en el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículo 31 en adelante. Entonces, si queremos ser caritativos y queremos hallar la misericordia de Dios, tenemos que nosotros desprendernos de lo que tenemos. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado. Y para terminar, quiero leerles lo que la iglesia nos dice que nosotros debemos practicar. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 2. En el libro de Santiago, capítulo 2, creo que es el versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el 14 en adelante. Con esto termino. Dice,
hermanos, si uno dice que tiene fe, está hablando de la fe. Está hablando de la fe. De la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Dios, creer que Él existe y obedecerlo. Eso es tener fe. Está hablando de la fe, que debemos obedecer a Cristo. Dice, pero no viene con obras, pero también nos dice, esa fe tiene que estar acompañada ¿de qué? De obras. De obras. Hacer la misericordia, ser misericordioso. Dice, de obras, pero no viene con obras. ¿De qué le sirve? Dice, ¿de qué le sirve? O sea, ¿de qué le sirve decir? ¿De qué me sirve a mí que yo digo, no, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, yo adoro a Cristo, yo lo sigo a Él? ¿De qué me sirve eso si no hago obras? Dice Santiago, si no hago obras. Dice, ¿acaso lo salvará esa fe? ¿Acaso lo salvará esa fe? Dice, si un hermano o una hermana no tiene que vestirse ni que comer, está hablando de aquellas personas que tienen una necesidad. En este caso él muestra la necesidad de vestirse y la necesidad de ¿qué? De alimentarse, de comer. Si no tiene que comer ni que vestirse, dice, y ustedes dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario, nos dice, no solamente hay que decirle eso, no solamente hay que visitarlos y hablarle y decirle, ay, sí, no, no, confíen en Dios, crean en Dios, Dios provee, Dios los va a ayudar. No solamente decirle eso, sino que dice, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Entonces, la invitación que el Señor nos hace y que también los primeros cristianos hacían, y Pablo y Santiago nos lo muestran, es que si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos ¿qué? Vivir haciendo la caridad. ¿Vivir haciendo qué? La caridad, siendo caritativos con aquellas personas que nos necesitan. Bueno, ahora dice el personaje que nos muestra a nosotros es Juan Bautista. ¿Cuál es el personaje que nos muestra a nosotros? Juan Bautista. ¿Quién era Juan Bautista? Juan Bautista era un profeta y era el último de los profetas. Era primo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Nació con 6 meses de diferencia, ¿sí? Lo que nos relata ya el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 60, pongámosle, del 60 en adelante, que habla de Juan Bautista. Y lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde nos habla de esto, donde nos habla de que Juan Bautista vino al mundo, o sea, Dios lo envió, ¿para qué? Para que limpiara el camino, para que despejara el camino ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer San Marcos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el libro de los profetas Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti. ¿Quién era ese mensajero? Juan Bautista. Delante de ti, para que te prepare el camino, para que te limpie el camino, para que te despeje el camino. Por eso, Juan Bautista, ¿qué hacía? Bautizaba, pero antes de bautizar, las personas tenían que confesar sus pecados, arrepentirse, convertirse, creer en Jesucristo, creer en Dios, volverse a Dios, volverse a Jesucristo, para poder ser bautizado y así irle despejando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, escuchen este grito, escuche ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Bueno, entonces ese era el personaje que hoy nos presenta la iglesia con el lema de la invitación que nos hace hoy de que vivan la caridad. Entonces el personaje es Juan
Bautista. Juan Bautista. Él fue el que trajo el bautismo al mundo. Desde ahí en adelante se empezó a vivir el bautismo, que vino a reemplazar el bautismo, según Pablo, vino a reemplazar a la circuncisión. Antes, para que el pueblo de Dios perteneciera a Dios, ellos tenían que hacerse circuncidar. Pero después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hace la nueva alianza, trae la nueva alianza, y se dejó atrás lo del Antiguo Testamento y empezó a vivirse lo del Nuevo Testamento con la nueva alianza de Jesús. Entonces ya cambió, ya no, las personas no se necesitaban para incorporarse a Dios, circuncidarse, sino era a través del bautismo, como le dice Colosenses 2:11 en adelante. Colosenses 2:11 en adelante. Bueno, entonces, ahora la iluminación bíblica, la palabra del Señor que nos muestra hoy, está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Ahí nos va a hablar de quién, del personaje de hoy, que es Juan Bautista. Entonces, San Lucas, capítulo 1, versículo 57 al 66. Dice la palabra del Señor. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Como podemos recordar, Isabel no podía tener hijos, era estéril y era una persona ya de edad avanzada. Entonces, cuando Zacarías, que era sacerdote, va a presidir la ceremonia, estando presidiendo la ceremonia en el templo, se le aparece el ángel Gabriel y le dice a Zacarías que Dios escuchó sus oraciones y que la esposa de él va a quedar embarazada, va a tener un bebé. Como él no le creyó, entonces el ángel le dice: por no haber creído mis palabras, te quedarás mudo hasta que tu hijo nazca. Entonces, dice, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, Juan Bautista, y sus vecinos y parientes se alegraron con ello al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Para que Dios sea misericordioso con nosotros, ¿qué tenemos que tener? Creer, tener fe, ¿cierto? La primera condición, tener fe, como nos mostró Santiago, fe. Y después viene ¿qué? Las obras. Entonces, el octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. Ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, con esta lectura de la palabra del Señor, terminamos la reflexión
dice, aquí nos damos cuenta nosotros de que nos está hablando de quién, de Juan Bautista, del nacimiento de Juan Bautista. ¿Quiénes eran sus padres? Zacarías e Isabel. ¿Quién era Isabel? La prima de la Virgen María, la prima de la Virgen María. Por eso es que en Lucas 1:42, cuando la Virgen María va a visitar a Isabel, ella dice esto: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos queda a nosotros como reflexión? Hacer la misericordia, hacer caridad, mirar al hermano, mirar al necesitado. ¿Para qué? Para ayudarlo.